Bueno, acá tenemos un ejemplo con el caso de un capacitor, ¿sí? Colocado en un circuito con una fuente de alimentación de 220 volts con 0 grados, ¿sí? A una frecuencia de 50 Hz, ¿sí? Es medianamente parecido al caso anterior que expliqué, pero tenemos que tener en cuenta que para encontrar la reactancia capacitiva usamos la inversa, ¿sí? de, del valor que habíamos calculado directamente para calcular XL, ¿sí? En este caso va a ser 1 sobre, y lo mismo que lo anterior, 2 por pi por f por c. En este caso, nosotros para que la fórmula funcione tenemos que tener la capacidad en faradio, ¿sí? Por eso, acá de 30 microfaradios se lo pasa a faradio. En este caso es 30 por 10 a la menos 6 porque se pasa de micro a faradio, ¿sí? Podemos llegar a encontrarnos con, por ejemplo, un valor acá en nanofaradio. Tendríamos que multiplicarlo por el factor multiplicador, ¿no es cierto? Que puede ser, en el nanofaradio sería menos 9, por ejemplo. En este caso es 30 por 10 a la menos 6 porque pasé de micro faradio a faradio, ¿sí? Bueno, lo único que hago, bueno, saco todos los datos, hago 1 sobre 2, ¿sí? Pi, la frecuencia, y acá está el valor de faradio pasado a microfaradio, ¿sí? Ahí me va a dar XC o reactancia capacitiva, que es la resistencia que presenta un capacitor al paso de la corriente alterna, 106.103 ohm, ¿sí? Acá, por ejemplo, sabemos que tenemos dos formas de representar este valor, ¿sí? Una en forma binómica, que como yo tengo no tengo resistencia, perdón, el valor de la parte resistiva pura se hace cero, ¿sí? Entonces solo tengo parte imaginaria. Este valor siempre se representa menos en el caso de los capacitores, ¿sí? Y para la forma polar, si yo utilizo el teorema de Pitágoras, como no tengo parte real, me va a quedar solamente la parte imaginaria que me dio acá, ¿sí? Siempre a menos 90 grados, ¿sí? 106.103 ohm con un ángulo de menos 90 grados, ¿sí? Bueno, acá está la representación, ¿sí? Esta sería la representación de la impedancia, ¿sí? Menos 90 grados. Y este sería el diagrama de representación de voltaje con respecto a la intensidad en el tiempo, ¿sí? Ahí vemos que la intensidad va a quedar siempre adelantada 90 grados, ¿sí? Fíjense en que no hay que confundir el valor del ángulo, ¿sí? Porque lo que se representa acá a menos 90 grados, siempre es menos 90 grados, es la impedancia, ¿sí? El valor que obtuve de impedancia de la reactancia capacitiva, ¿sí? Que va a ser menos 90. Que acá se va a confundir, pero no tiene que ver, ¿sí? Con esto. Más adelante lo vamos a ver, aplicando ejercicios también, de que la corriente queda adelantada acá a 90 grados, ¿sí?